En la medida que la confianza vaya disminuyendo, vamos a ir pasando de simples instrumentos de pago a técnicas de pago mucho más complejas, que son las que vamos a ver en las próximas placas. Este material lo tienen cargado en vía un vínculo que les he puesto por un libro que se llama Acto, es algo así como Cuestiones Jurídicas de Comercio Exterior, parte 1, la tienen cargado todo el material disponible. Cuando entramos en las técnicas de pago, vamos a comenzar primero con la cobranza documentaria. A ver, quiero que se tomen un instante para pensar la situación de un exportador y un importador que no se conocen, que no tienen una relación de larga data, en el cual no hay una experiencia de resultados efectivos de contratos y que se han conocido, por ejemplo, por Internet. Vi una página, me interesó, me contacté. En ese escenario, vamos a, perdón, veía algo en el chat, en ese escenario, les pido que pensemos qué temores, qué riesgos están enfrentando cada una de las partes de un contrato. Si nos ponemos en la posición del comprador, ¿cómo y en qué momento preferirían ustedes pagar? La lógica implica que están expuestos a una serie de riesgos. Exacto, ahí está. Ahí uno de sus compañeros está diciendo, si pagué por anticipado, podría no recibir la mercadería. Exactamente. Están expuestos a una serie de riesgos. El primero, que no me envíen la mercadería. Que me la envíen, pero no en las cantidades acordadas. Que me la envíen, pero no en las calidades y condiciones establecidas. Que no me la envíen en los plazos previstos. ¿Cómo preferiríamos pagar? Una vez que hemos recibido la mercancía, la hemos revisado, hemos visto que está conforme y recién entonces pagamos. Antes no pagamos un centavo. Eso sería el óptimo para el comprador. ¿Y cuál sería el óptimo para el vendedor? El óptimo para el vendedor sería, a ver, ¿qué riesgos está expuesto él? Señor Nagle. Cobrar antes de producir la mercadería y o de enviar la mercadería. Exactamente. Él está expuesto a una serie de riesgos que pasan por, primero, que no me paguen. Que no me paguen las cantidades acordadas. Que no me paguen en la moneda acordada. Que no me paguen en los plazos acordados. Que desaparezca el comprador, que se vaya a la quiebra. Estoy expuesto a una serie de riesgos públicos también. Que el país declare un default, prohibición de salida de divisas y cosas así como las que hemos tenido por estas tierras. O sea que hay bastantes riesgos. Digamos, el país está por caer en default tal vez en esta semana, así que miren qué serios problemas. Entonces, y como dijo el señor Dagny muy bien, no solo antes de enviar, antes de comenzar a producir, no piensen en un producto de serie, sino en un trabajo específico que ha sido contratado con ustedes. Voy a construir un buque. Voy a construir un buque pesquero para exportarlo. Eso les va a tomar fácilmente 3 o 4 años de trabajo, en el cual van a estar comprando materiales, en el cual van a estar contratando personal, van a estar tomando créditos para realizar esas cosas.
Si después el contrato se cae, mamita querida, ¿qué problema? Entonces, el óptimo es un pago anticipado antes de enviar y en muchos casos también antes de comenzar el proceso productivo vinculado a este contrato. Si piensan entre el óptimo del comprador y el óptimo del vendedor, hay un gap, hay una brecha tan enorme que casi sería imposible hacer un contrato. Entre partes, vuelvo a insistir, que no tienen un historial de confianza. La única manera de cerrar esa brecha es a través de un nuevo sujeto en el cual tanto exportador como importador puedan confiar. ¿Y qué posición va a tomar ese sujeto frente a cada uno? Y aunque suene raro para la Argentina con la historia que tenemos, ese sujeto a nivel internacional es un banco. Y no cualquier banco. Porque el señor que se encuentra en China, en Shanghái, no tiene por qué tener una especial confianza en el Banco Provincia de Tucumán o el Banco Juancito Pérez de Córdoba. Que confía en su banco de Shanghái. Y nosotros no conocemos ese banco de Shanghái, pero conocemos nuestro banco con el cual tenemos una carpeta calificada de crédito, con el cual operamos regularmente, conocemos. Y si tuviéramos algún diferendo con ese banco, nos tenemos que ir a litigar bajo ley china, en chino mandarín, en Shanghái, si no, discutiremos los problemas en Tucumán o en Córdoba con nuestro banco, bajo nuestra ley de procedimiento y con nuestro Código Civil y Comercial. No va a ser solo un banco, va a ser el banco de confianza de cada uno. Nos van a aparecer dos bancos que van a intervenir, facilitando esta operación, dando seguridades y confianza a la que necesita cada una de las partes. Las seguridades que necesita el comprador antes de realizar el pago y las que necesita el vendedor antes de realizar el envío de la mercadería. Por supuesto, cuantos más seguridades y nivel de implicación, intervención que tenga el banco en esta operación, mayores van a ser las comisiones que va a cobrar. Es decir, mayores son los costos. Si vamos desde máxima confianza, costo mínimo, que es un giro bancario, hasta mínima confianza y comisiones altas y mayor seguridad, como es un crédito documentario, estamos viendo un espectro, un segmento de dos puntas en los cuales la empresa sabrá qué técnicas va a utilizar con cada proveedor o con cada comprador según sea su posición. ¿Según qué? El nivel de confianza que tengan las partes. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Sí, vamos bien. Sí, profesor. Sí. ¿Partiendo sin problema? Bueno. Muy bien. Seguimos entonces con las técnicas de pago. Lo que vamos a hablar en esta parte son las... ¿De dónde comienza acá? Ahí está. Empezar por esta pantalla de la presentación. Vamos a comenzar con la cobranza documentaria. La cobranza documentaria, primero, ¿dónde está la regulación? La regulación la van a encontrar en la brochure 522 o cuaderno 522, como lo quieran llamar, de la Cámara de Comercio Internacional.
La Cámara de Comercio Internacional, ¿quién es? Es un organismo privado, sede en Suiza, y como toda Cámara de Comercio, no dicta normas de obligatoria utilización internacional. ¿Pero qué hace? La Cámara de Comercio trabaja sobre cuestiones de arbitraje, vamos a estudiar mucho de ella en la unidad de contratos y resolución de conflictos, y a los efectos de facilitar el comercio, generó desde 1930, y revisándola cada 10 años, los términos de comercio internacional Incoterms. Los Incoterms, que vamos a ver en la última parte de esta clase y próxima clase, van a respondernos sobre las obligaciones de las partes, vendedor y comprador, a lo largo de la cadena logística y la distribución de los riesgos de esa cadena logística. Pero no van a responder a ciertas cosas. Algunas que se refieren al momento de transferencia de la propiedad de los bienes, porque no sabe si estamos contratando bajo la ley europea continental o ley de hemisferio occidental. A ver, para los que no son abogados. Para nuestro código civil y desde Inglaterra para el oeste, para que se perfeccione la transferencia de propiedad en un contrato de compra-venta, hace falta el título, que es el contrato, y la transferencia y la posesión física de la mercancía. Mientras que para los países que siguen el código napoleónico, el código civil francés, la transferencia de propiedad se realiza desde el mismo momento del contrato. No hace falta la transferencia y la posesión física. Eso no lo responden los Incoterms. Y la otra cosa que nos responden es cómo se paga el contrato. Cómo se paga el contrato está respondido por la UCP 522, que es cobranzas documentarias, y luego la UCP 600, que es crédito documentario. Y son las que vamos a trabajar ahora, concentrándonos sobre todo luego en el crédito documentario. En una cobranza documentaria, fíjense, un vendedor lo que va a hacer es encargar la gestión de cobro de una obligación a un banco para que este banco, actuando por orden y cuenta y riesgo, presten atención a esa palabra, riesgo de su cliente, haga el trámite del cobro de los valores al importador, normalmente a través de otro banco. Es decir, yo le encargo a mi banco, señor banco, vaya por favor y trate de cobrar esto. Ahí les marca inseguridad en el cobro. ¿Por qué? Fíjense cómo es el circuito. Por un lado, tenemos un contrato de compra-venta internacional, hemos enviado las mercaderías, tenemos un crédito a cobrar de nuestro importador y el exportador le solicita a su banco, supongamos el Banco de Tucumán, que se encargue del cobro. Le va a acompañar una serie de documentos. Ese banco va a enviar esos documentos con la solicitud de cobro al Banco de Shanghái, donde está el importador. El Banco de Shanghái va a avisar al señor importador, va a revisar este señor la documentación, eso que decíamos, documentación de transporte, seguros y demás. Si está de acuerdo, va a pagar al Banco de Shanghái, el Banco de Shanghái va a remitir por un sistema de clearing los fondos al Banco de Tucumán, y el Banco de Tucumán, después de cobrarnos la comisión, nos va a cancelar la obligación a nosotros. ¿Cuál es el punto? Ni el Banco de Tucumán, ni el Banco de Shanghái se hacen responsables de nada aquí. Simplemente son los chicos de correo. Es decir,
todo depende de la aceptación de la documentación que hace el comprador y de que ahí decida él el pago. Es muy buena para el importador. No se paga hasta que él no revisa la documentación, entre las cuales normalmente está el documento de transporte. Eso significa que la mercancía ya está navegando a su nombre. Y para el exportador es una situación, se dan cuenta, muy frágil. Completamente distinto es lo que vamos a ver con el crédito documentario. El crédito documentario, el UCP 600, va a tener distintas variantes. Hay varias modalidades de crédito documentario. Voy a comenzar con la más compleja, la que mayor seguridad da tanto al exportador y al importador, y luego vamos a ir bajando los costos un poco. Lo primero, ¿en qué consiste un crédito documentario? Un crédito documentario consiste en que un banco, llamado banco emisor, se va a comprometer a pagar o aceptar letras de cambio a un exportador, a un tercero, a solicitud de su cliente. Un banco se va a comprometer a pagar a un tercero a solicitud de su cliente contra la presentación de una serie de documentación. Cuando realizan un contrato de compraventa internacional o un contrato de suministro y establecen cómo se van a cancelar la obligación, van a establecer va a ser pagado a través de un crédito documentario. ¿Bajo qué normativa? UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional. Es una frase, un párrafo que agregan a cada contrato. En este escenario, lo que vamos a tener es, ¿se acuerdan ustedes que la cobranza documentaria empezaba el movimiento con el exportador, que solicitaba la intervención del banco para poder cobrar? Acá es distinto. Va a ser el importador que se va a presentar ante un banco, su banco, el banco con el que tiene confianza y conocimiento. Por ejemplo, vamos a importar de China peluches de Papá Noel para Navidad. El importador, empresa Estudiantes de Tucumán, se presenta ante el Banco de Tucumán y le dice, mire, yo acabo de firmar un contrato con el señor Jet Li de China, por el cual va a producir 100.000 peluches, para mí me los va a vender, y hemos acordado que le voy a pagar por un crédito documental. Entonces, lo que va a hacer, el primer movimiento que se va a hacer es, me dejo sin cámara, perdón. El primer movimiento que se va a hacer es, ahí está. El primer movimiento que se va a hacer, y ya lo repetí 5 veces, este es el problema de estar parado frente a una pantalla, disculpen. El importador se va a presentar ante su banco. Ustedes se van a presentar frente al banco de Tucumán. Y le van a decir, voy a comprar 100.000 peluches por un valor de $100.000. Le solicito, señor Banco de Tucumán, tenga bien abrir un crédito documentario a favor del señor Jet Li de Shanghái por un valor de $100.000 a ser pagado el 31 de octubre de 2020
contra la presentación de la siguiente documentación que paso a detallar. Eso se llama solicitud de apertura y tienen ustedes cargadas, ya la vamos a ver en detalle, una en el Drive, creo. Si no, avísenme y se las paso. Una solicitud de apertura. Básicamente es esto que les he estado diciendo, por el cual empresas estudiantes de Tucumán, de la Universidad de Tucumán, se presenta ante el Banco de Tucumán y solicita, abra Banco de Tucumán a mi solicitud un crédito a favor del señor Jet Li de Shanghái, que será pagado el día 31 de octubre contra la presentación de tales y cuales documentos. Aquí hay un primer contrato. Tenemos ya un contrato de compraventa de suministro internacional, ese es entre el importador, nosotros y el señor Jet Li de Shanghái. Eso va aparte. Ahora, tenemos un contrato entre el banco y la empresa Estudiantes de Tucumán, el importador. Es un típico contrato bancario, un contrato de crédito bancario. ¿Cuál es la diferencia con el que ustedes pueden tomar con su banco habitualmente o han visto tomar a comerciantes? En que el beneficiario de ese crédito no es la misma persona que solicita la apertura del crédito, sino un tercero. Se da aquí la misma situación que se da en los seguros de vida, o los que llamamos seguro de vida, más propiamente seguro de muerte. ¿Tendría sentido que yo fuera una compañía de seguros a abrir un seguro de vida, por mi fallecimiento, y me pusiera a mí mismo como beneficiario? No, salvo que reencarnara o el día que resuciten los muertos, no lo podría cobrar. Pongo como beneficiario a mi esposa, a mi hijo, a una X persona. El beneficiario del seguro no es la misma persona que solicitó que se abriera, no es el tomador, ni es la persona que va a pagar la póliza del seguro. Aquí solicitamos al Banco de Tucumán que abra a favor del señor Jet Li de Shanghái un crédito. Es decir, vamos a ser nosotros deudores por $100.000 del Banco de Tucumán y el Banco de Tucumán no nos va a dar a nosotros esos $100.000, sino que se los va a dar al señor Jet Li el día 31 de octubre contra la presentación de ciertos documentos. ¿Por qué el Banco de Tucumán abriría a favor del señor Jet Li a nuestra solicitud un crédito por $100.000? A ver, en realidad no importa el señor Jet Li, importamos nosotros en esta situación porque nosotros somos los deudores del banco. Nosotros somos los que estamos obligados a pagarle al banco $100.000. Entonces nos lo puede abrir porque opción A, llevamos en una valijita o a través de un giro y le depositamos los $100.000. Fantástico. Los depositamos en la cuenta corriente. Entonces los toma como garantía para abrir el crédito. 2, presentamos garantías. 3, tenemos una carpeta calificada de crédito con ese banco. Y entonces el banco en realidad nos está dando un préstamo y nos va a cobrar intereses por este préstamo que nos está dando, que nosotros le pedimos, que nosotros le vamos a pagar, pero que no vamos a recibir el monto de ese préstamo nosotros, sino que nos va a recibir el señor Jet Li de China. Si el banco está de acuerdo en abrir este crédito documentario, va a pasar a la siguiente etapa, que es la emisión de la carta de crédito. ¿En qué consiste? Hay un nuevo acto jurídico. La emisión de la carta de crédito es una declaración autónoma de voluntad del banco emisor. Declaración autónoma de voluntad
totalmente desligada del contrato de compra-venta internacional entre los estudiantes de Tucumán y el señor Jet Li. Totalmente desligada de la relación que pudiera existir entre el importador y el Banco de Tucumán y el banco emisor. Es una declaración autónoma de voluntad, por la cual el Banco de Tucumán se compromete ante el señor Jet Li a pagarle a este exportador de China la suma de $100.000 el día 31 de octubre si presenta los documentos tales y tales que pasa a referenciar, que son los que nosotros le habíamos solicitado en la solicitud de factura, los que le habíamos señalado e indicado. Fíjense, hacer una declaración autónoma de voluntad, desde el momento en que se abre la carta de crédito, el señor exportador de China pasa a tener dos deudores. Dos deudores. Por dos causas distintas. Un deudor, que es el importador, por causa del contrato de compra-venta internacional, y otro deudor, que es el banco emisor de la carta de crédito, por el acto de apertura de la carta de crédito. Y esos dos deudores no pueden aprovechar, por ejemplo, el banco emisor, las excepciones que pudiera poner el importador para no cumplir con su contrato. Toda la relación entre el importador y el señor Jet Li ya es indiferente para la responsabilidad del banco emisor frente al exportador. Si el importador desapareciere, se fuera en la quiebra, se lo tragare la tierra, perdiere contacto, relación o confianza el banco emisor en el importador, eso afecta la obligación del banco emisor de pagar, de honrar la carta de crédito que ha generado a favor del señor exportador de China. No, él tiene que pagar lo mismo. Entonces tiene dos deudores por dos causas distintas. Ya he solucionado un gran problema desde el punto de vista del exportador, que es el miedo de que el importador se vaya a la quiebra o no me pague. Ya tengo un mayor nivel de confianza porque no solo tengo al importador, sino que tengo un banco. Y ese banco ya no es deudor mío, es deudor del exportador, y no por el contrato de compra-venta internacional, sino por una declaración autónoma de voluntad, que es la carta de crédito. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Porque no estoy pudiendo ver bien la pantalla, me parece el PowerPoint a mí, por eso. Sí, perfecto. Perdón. Sí, perfecto. ¿Todo bien? Bueno, seguimos entonces. Ahí está. ¿Qué hace el banco emisor? Una vez que ha emitido la carta de crédito, se le va a transferir a un banco corresponsal, se la comunica a un banco corresponsal, en este caso el Banco Popular de Shanghái, un banco que en el contrato de compra-venta eligió el exportador, no cualquier banco, un banco que eligió el exportador en el cual él confía. Y este banco corresponsal va a notificar, el paso 4, y en la hipótesis más completa y más segura, confirmar el crédito documentario. Graben bien esta palabra, confirmar el crédito documentario. Cuando confirma el crédito documentario, el banco corresponsal está diciéndole, señor exportador, le estoy notificando que el banco emisor, el Banco de Tucumán,
ha emitido a su favor una carta de crédito por un valor de $100.000 pagadera el día 31 de octubre contra la presentación de los documentos tales y cuales. Yo confirmo esta carta de crédito. Si el banco corresponsal confirma la carta de crédito, él asume la responsabilidad de crédito. Él asume la responsabilidad de pagarle al exportador, con total prescindencia de lo que ocurriere con el importador o con el banco emisor. No va a estar pagando al nombre del importador, no va a estar pagando al nombre del Banco Tucumán. Paga en su propio nombre porque él, por el acto de confirmación, se comprometió al pago. Y como les digo, no es cualquier banco, es el banco que eligió el exportador. En este escenario, como les digo, el más completo, más oneroso en comisiones, el exportador va a tener 3 deudores. Primero, la empresa Estudiantes de Tucumán, el importador, por el contrato de compra-venta internacional. No son muy confiables, supongamos. Segundo, el banco emisor, el Banco Provincia de Tucumán. Es mucho mayor nivel de confianza, pero... Ay, perdón. Disculpe. Es un mayor nivel de confianza, pero está en Argentina. Argentina está en default, está con cuarentena, no sabemos qué pasa con Argentina. No me da mucha confianza tampoco un banco de la Argentina. Pero miren, teníamos al importador por el contrato, al banco emisor, el Banco Tucumán por la apertura de la carta de crédito. Y aquí está mi banco, el banco en el que yo confío, con el que opero, el Banco Popular de Shanghái, el banco corresponsal, que confirma la carta de crédito. Eso significa que el Banco de Shanghái va a pagar. Y si Argentina se va al default, se hunde en el mar, como la Atlántida, no importa, el banco corresponsal me va a pagar. Confirma la carta de crédito. El acto de confirmación de la carta de crédito es también una declaración autónoma de voluntad del banco corresponsal por el cual él se compromete a pagarle al exportador la suma de $100.000 el 31 de octubre contra la presentación de tales y cuales documentos. Si recibimos todas estas compromisos del banco emisor y del banco corresponsal que confirmó la carta de crédito, ¿se sentirían ustedes tranquilos, seguros ya de producir y enviar las mercaderías? Sí, claro que sí. Porque yo sé que el 31 de octubre, si yo hago mi parte, mi banco me va a pagar. Y si mi banco por alguna razón no me pagara, voy a litigar en los tribunales de la esquina con mis abogados contra los abogados del banco, con nuestra ley. No me tengo que ir a la otra punta del mundo a litigar. Y si no me pagara será porque hubo una crisis en mi país, no otra cosa. Es decir, he solucionado los principales riesgos de comercio exterior vinculados a la operación del contrato y a la mecánica del pago. Paso a tener 3 deudores. Y les remarco, por 3 causas distintas. El importador por el contrato de compra-venta, el emisor por el acto de apertura del crédito documentario y el banco corresponsal por el acto de confirmación del crédito documentario.
¿Y qué hace ahora el exportador? El exportador comienza a producir y enviar a mercadería.